Duran es el grupo que revolucionó los años 80 con su estilo innovador y su estética vanguardista. Surgieron con fuerza, convirtiéndose en íconos tanto de la música como de la moda. Sus miembros, siempre impecables, marcaron tendencias y rompieron moldes. A lo largo de los años, han sabido reinventarse sin perder su esencia, navegando por diferentes épocas y estilos musicales. Hoy siguen siendo una referencia, demostrando que la creatividad y la pasión por la música no tienen fecha de caducidad. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Toma asiento que hoy te presentaré la historia y biografía de la legendaria banda británica Duran Duran. Comenzamos. Les agradezco de corazón por confiar en este canal. No olviden que su apoyo es vital. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues muy sencillo, con un simple clic en el botón de super gracias, y aquellos que lo hagan recibirán una mención especial en mi próximo video. Ahora sí, continuamos. Nos remontamos al 20 de octubre de 1978, cuando la BBC transmitió la emblemática película Barbarella, una joya de la ciencia ficción dirigida por Roger Vadim y protagonizada por la inolvidable Jane Fonda. Pero esta historia va más allá de la pantalla. En un suburbio de Birmingham, llamado irónicamente Hollywood, dos jóvenes, Nigel John Taylor de 18 años y Nick Bates de 16, quedaron cautivados por la película que estaba arrasando en toda Europa años atrás. Mientras sintonizaban la tele esa tarde de otoño, estaban lejos de imaginar que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. Nigel y Nick, además de cinéfilos empedernidos, estaban gestando algo grande, una banda de música junto con su amigo Stephen Duffy, inspirados por la efervescencia cultural de la época, donde figuras como David Bowie y Mark Bolan dominaban la escena. Pero fue Barbarella quien les dio el impulso definitivo, el nombre de la banda. Nada de los típicos nombres de la época. Inspirados por el intrigante personaje de la película Duran Duran, decidieron adoptar ese nombre para su banda. Nació la chispa que encendió la mecha de su creatividad musical. Duran Duran, Duran Duran. Duran Duran, Duran Duran. 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 Dr. Duran. Duran Duran. Con ese nombre, Duran Duran, sin el guión ni las Ds, ya que no lo vieron escrito en ninguna parte, se formó un grupo que estaba destinado a sacudir los cimientos de la escena musical retro. ¿Quién habría pensado que una tarde frente al televisor desencadenaría un fenómeno musical de tal magnitud? Pues así fue. Todo comenzó en el Politécnico de Birmingham, el 5 de abril de 1979, donde Nigel, con su guitarra y su voz, Duffy en el bajo y los coros, presentaron su visión musical al mundo. Una visión extraña para la época, con sonidos poco convencionales como el clarinete entre sus filas. El destino les llevó a recorrer los pubs y bares de Birmingham, incluso a un lugar llamado casualmente Barbarellas, donde su música resonaba entre los espectadores. Sin embargo, la formación era inestable, con músicos entrando y saliendo, excepto el núcleo duro de John y Nick. Pero la semilla del éxito ya estaba plantada. Para finales del mismo año, Duran Duran grabó su primera demo, incluyendo una versión temprana de su éxito, Girls on Film. Y así, con el ritmo acelerado de 1980, el club Rum Runner se convirtió en su segundo hogar, donde trabajaban como camareros y DJs entre conciertos. Fue en el Rum Runner donde la fortuna tocó a su puerta. Una camarera les presentó a Simon Le Bon, un joven con talento y carisma, listo para convertirse en el líder que estaban buscando. Con su llegada, junto con Roger Taylor en la batería y Andy Taylor en la guitarra, la alineación histórica de Duran Duran estaba completa. Aunque el camino hacia el estrellato estaba lleno de obstáculos, Duran Duran no se detuvo. Con maquetas recién grabadas, se aventuraron por Londres en busca de un contrato discográfico, enfrentándose a puertas cerradas y rechazos. Pero su energía y talento no pasaron desapercibidos por mucho tiempo.
Después de una segunda gira nacional y un creciente interés del público, las grandes discográficas finalmente se dieron cuenta del potencial del grupo. En diciembre de ese año, EMI y Phonogram compitieron por su firma, pero fue EMI quien ganó el corazón de la banda, con el sueño de convertir a Simon Le Bon en una estrella. Y así, con pasión, perseverancia y un toque de patriotismo, Duran Duran se lanzó hacia el estrellato, listo para conquistar el mundo con su música y estilo inconfundible. El resto, como dicen, es historia. En el año 1981, con su primer álbum homónimo, recién salido del horno, la banda no perdió ni un segundo y se lanzó de lleno a los estudios de Londres. Este disco, una explosión de energía musical, contenía éxitos como Girls on Film, Planet Earth y Careless Memories, pero fue el primero el que realmente encendió la mecha del éxito. Este escenario, la MTV apenas comenzaba a brillar en el firmamento televisivo, y aquí estaban ellos, listos para rodar su primer videoclip. El encargo, algo sexy, algo provocador, pero no demasiado. El resultado fue un video repleto de peleas de almohadas, chicas deslumbrantes y un cubito de hielo que hizo historia. Aunque la BBC lo rechazó de inmediato, el video se abrió camino en los clubes nocturnos de Estados Unidos y otros rincones del mundo, colocando a Duran Duran en el radar global. Con el auge de la MTV, el video tuvo que adaptarse, pero no perdió ni un poco de su encanto. Y así, con su álbum alcanzando el número 3 en las listas británicas, la banda se lanzó a la conquista del mundo. Con la llegada del álbum Rio en 1982, la banda se catapultó al estrellato mundial. Pero su influencia no se limitaba solo a la música. ¿Sabías que la princesa Diana era una fanática declarada? Incluso en la serie The Crown la vemos patinando al ritmo de Girls on Film. Aunque algunos los criticaban por su sensualidad en tiempos de Margaret Thatcher, Duran Duran vivía según una máxima: cualquier excusa es válida para una fiesta. En 1983, el grupo estaba en la cima de su éxito, con el lanzamiento de su sencillo The Union of the Snake. Adelantaron su nuevo álbum que generó gran expectación entre sus seguidores. El mismo año, la banda sorprendió al mundo con el lanzamiento del sencillo Wild Boys, producido por el miembro de Chic, Nile Rodgers. Este tema fue acompañado por un videoclip espectacular que atrajo aún más la atención hacia la banda, consolidando su posición en la cima de la música. En medio de este torbellino de éxito, varios miembros de la banda decidieron dar un paso importante en sus vidas personales. Nick Rhodes contrajo matrimonio con la joven millonaria Julie Ann Friedman. La boda atrajo mucha atención, ya que Nick estaba más maquillado que la novia. A pesar de las críticas y ataques, ninguno de ellos era homosexual y tenían amigos de diversas orientaciones. Por otro lado, Andy y Simon también encontraron el amor en este año.
Andy previamente había estado casado con Tracy y Simon conoció a la modelo Jasmine Parvenet, con quien se casaría en 1985, mientras que Roger se casó con la bailarina Giovanna Cantone. El éxito de Duran Duran continuó en 1985 cuando grabaron el tema para la película de James Bond, En la mira de los asesinos, titulado A View to a Kill. En 1985, el grupo se dividió en dos bandas, Power Station, liderada por John y Andy Taylor, y Arcadia, formada por Simon, Nick y Roger. Tras un receso, el grupo regresó en 1993 con Ordinary World y lanzó Thank You en 1995. Warren Cucurullo se unió al grupo en 1988. En 1997 contribuyeron a la banda sonora de El Santo y lanzó Me da Salam, seguido de Pop Trash en 2000. Sin embargo, Warren dejó la banda en 2001. En 2004, los 5 miembros originales se reunieron para Astronaut, pero Andy dejó el grupo en 2006. En 2007, lanzaron Masacre de la Alfombra Roja con el sencillo Falling Down, producido por Justin Timberlake y acompañado de un videoclip provocador dirigido por Anthony Mandler. Después de 2 álbumes con Epic Records, en 2009, el grupo dejó la discográfica debido a descontento con Masacre en la Alfombra Roja, que la banda atribuyó a la falta de confianza de la discográfica en su experiencia. Esto llevó a la salida nuevamente de Andy. En 2013 grabaron Paper Cuts, lanzado en 2015, un éxito en el Billboard 200. En 2021 lanzaron el álbum Futuro Pasado. Mientras que en 2023 presentaron Dance Macabre. Contame, ¿cuál es tu canción favorita de Duran Duran? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.